Aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Antes de entrar al tema de hoy, quiero decir que lamento estas maromas verbales de mi estimado paisano Poncho Durazo para tratar de defender lo indefendible en relación con esto del perdón y que amnistía. De eso hablaremos el lunes, porque solamente diré hoy lo siguiente. Hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos el término jurídico es a petición de parte. Sí. El homicidio, secuestro, se persiguen de oficio. Si un particular que es víctima o fue víctima... La diferencia sería la extorsión, por ejemplo, Por no supuesto, requiere de una denuncia. Y, ¿no? y hay delitos normalmente de orden patrimonial, Sí. donde sí es a petición de parte, Sí. y vale el que se desista el quejoso, ya. Pero en el caso de delitos graves, Ahí, no opera. no. O sea, puede uno perdonarlo como víctima por razones morales, religiosas, Sí, incluso. pero eso ya es una cosa del fuero es una interno. cosa personal. Sí. La autoridad tiene que aplicar y procurar la justicia y luego el Poder Judicial impartir justicia. Por eso realmente lo digo claramente, es una tontería esto que ha planteado López, pero más me da cierta tristeza ver allá a mi paisano tratando de defender lo indefendible. ¿Qué les cuesta decir, señores, que ya no mencionen eso del perdón para ese tipo de delitos? Sin embargo, pedirles eso a los que están alrededor, los que pululan alrededor de López, sé que es imposible. Entonces, vamos a hablar hoy del tema de moda, que es el tema de la finalización del proceso, de varios procesos, de la maestra Elba Ester Gordillo Morales. Venga. Lo que primero quiero decir, Pascal, es que en un tema como este, no específicamente nada más el de ella, sino de personas que son liberadas, es decir, aun cuando ella estaba en prisión domiciliaria, pero ya obtuvo... Desde diciembre. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé lo que es la reclusión. 3 años, 10 meses, 4 días en Lecumberri me dan cierta autoridad y que además, pudiendo haberme ido en determinado momento a los 3, 4 meses a Crujía de presos políticos, yo tomé una decisión de vida, quedarme todo el tiempo que me tuvieran de preso en Lecumberri en Crujía de presos comunes. Todo mi tiempo en Lecumberri estuve en crujías de presos comunes. Es decir, conviví con delincuentes de todo tipo, con indiciados, con personas que estaban sujetas a proceso. Entonces, sé de lo que hablo en lo que se refiere a lo que significa que una persona obtenga su libertad. Entonces, con esa aclaración debo decir lo siguiente. Me sorprende, Pascal, la falta de entereza para decir las cosas de manera completa. ¿Por qué? El caso de la maestra Elba Ester Gordillo, y esto no quiere decir que yo condone sus conductas o justifique, no, de ninguna manera. Es decir, ese no es un aspecto que quiero tratar. ¿Por qué? Porque el tema va más allá de lo que ella pudo haber tomado de las cuotas del sindicato, le puede haber dado. No. ¿Qué es lo que quiero señalar yo aquí? El Estado mexicano prácticamente desde siempre ha utilizado el poder político para encarcelar a quien ve como desafectos a él. Esto puede ser... Más allá de sus hechos, ¿no? Totalmente. Eso es más, podría decir que son irrelevantes los hechos, salvo que en esos hechos se vea como una ofensa personal y es la venganza lo que lleva al poderoso a utilizar la justicia. Esto no es nuevo. Me extraña que los opinantes y distinguidos comentaristas, comentócratas, recordemos cuando López Mateos, en aquella gira que hizo a varios países de América del Sur, iba delante de él, un país adelante, David Alfaro Siqueiros, y diciendo, ahí viene el lacayo del imperio, etcétera. Cuando regresa el presidente López Mateos a México y regresa Alfaro Siqueiros, lo meten a Lecumberri y ahí está. Cuando ya está cerca de salir, López Mateos lo indulta porque lo habían sentenciado a Siqueiros. Entonces, ahí, y luego se vienen
Díaz Ordaz con el caso de los del 68, o sea, a mí no me agarraron en el sexenio del 68, pero a mí me agarran en el 72 y ahí estoy hasta que el 24 de marzo, ante el envío de la ley de amnistía por parte del presidente Echeverría, a las 5 de la tarde, el 24 de marzo, salgo después de haber estado casi 4 años ahí. Tú sí sabes lo que es una ley de amnistía. Yo sé lo que es una ley de amnistía. O sea, a mí no me cuentan y sé explicarla además. Pero luego si vamos en los siguientes presidentes, encontramos casos como cuando meten a la cárcel al ingeniero Díaz Serrano, paisano por lo demás, fue el ingeniero. Cuando lo acusan de aquellos sobreprecios a 2 barcos que era para favorecer a 2 hermanas del expresidente López Portillo, y él aguantó 5 años y ya casi al final del sexenio sale él de la cárcel. Y así, y podemos ver el caso de Raúl Salinas, que después de 10, 11 años es absuelto, y vemos hoy el caso de la maestra Elvester Gordillo. ¿Por qué el presidente Peña Nieto, en algo que me parece que, entre otras cosas, marcará su sexenio? Parece que lo que le molestó fue las burlas que expresaba la maestra en relación con su copete. ¿Te acuerdas que al principio era famoso por el estilo de peinado del presidente? Entonces la maestra parece que hacía mofa de ese detalle de la forma de peinarse el presidente. Entonces la agarran en 2013, en febrero, y vas para adentro, bonita, violando todas las reglas del debido proceso. Y aquí hay un pasaje que vale la pena señalarlo para que se muestre, Pascal, cómo personas que deberían mantener la dignidad por encima de todo y decir las cosas como son. El caso de la exministra Olga Sánchez Cordero, que declaró hace 2 o 3 días, bueno, yo cuando vi el expediente encontré que estaba mal esto, que había esto y esto. Señora, ¿por qué no lo dijo en su momento? ¿Qué le impidió en su calidad de ministra de la Suprema Corte decir eso que ella veía? ¿Qué le impidió, Pascal? El servilismo, la aquiescencia de las personas ante el poderoso en turno. Yo creo que ese es el problema real. ¿Por qué nadie menciona el papel indigno de Alfredo Castillo, por ejemplo? ¿Por qué nadie menciona el papel obsecuente del procurador en su momento, el licenciado Murillo Caram? O sea, ¿a qué se debe eso? Porque es mucho más fácil y políticamente correcto lanzarse en contra de la maestra Elvester Gordillo. Repito, no la estoy defendiendo, que no se malinterprete eso. Lo que estoy señalando es cómo el Estado mexicano, que eso nos acerca más a Zimbabue que a Suecia, se ha utilizado por parte del presidente en turno el poder político para torcer la justicia y mandar a la gente a la cárcel. Y se me olvidó ahí un caso también sonado, que fue el caso de la quina, que que aquel grito, aquel alzarle la voz al presidente en Palacio Nacional, etcétera. Y hoy tenemos que Romero de a la quina lo acusaron de asesinar a un agente del Ministerio Público que se presentó desnudo en su casa. Así es, efectivamente. Y que además lo mataron en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Sí. Dice uno, ¿por qué? Porque hay la obsecuencia ante el poderoso. Entonces, vale la pena que aquellos que estén señalando, es que la maestra, la impunidad, que no se olviden que la maestra sustituyó a Carlos Jongitud en una decisión soberana de Salinas, del presidente Salinas, y en las oficinas de gobernación ahí se le ordenaron a Jongitud. Pero Jongitud había sustituido a Carlos Olmos y Carlos Olmos había sustituido a Jesús Robles Martínez por la decisión soberana del poderoso en turno. No, termino diciendo lo siguiente, Pascal. No se trata de defender a la maestra, ella tiene muy buenos abogados y que se defienda. Lo que quiero señalar es que lo que debemos decir con todas sus palabras es
el uso faccioso de la justicia por parte del poderoso en turno y señalar a los funcionarios serviles que se prestaron a eso. Y el colmo de los colmos es la señora Sánchez Cordero, que sale con su batea de babas. Ay, pues es que yo vi que en el expediente así aseado. Señora, mejor cállese. Así, con ese criterio de obsecuencia ante el poderoso, va a actuar cuando sea secretaria de Gobernación, en la eventualidad de que llegue a hacerlo, porque todavía no hay algo concreto en ese sentido, solamente dichos de López. Creo pues que lo único que muestra esto, Pascal, es que nos hemos convertido en un país de agachones, que ante el poderoso inclinamos la cerviz y nos prestamos a los juegos de venganza por X o Y razones del poderoso en turno. Eso me parece mucho más grave. Ahora, si cuantifican los daños o lo que dicen que tomó la profesora, lo cual no dudo, está documentada esa cantidad de creo que 1,900 o no sé cuánto, ahí, ¿quién habrá tomado más? Romero de Champs, todos los que estuvieron en la CTM, hoy Joel Ayala, es decir, hay una lista interminable de personajes del sindicalismo mexicano que han usado y abusado esa connivencia con el poder, con el Estado mexicano, pero de eso absolutamente nada decimos. Oye, y por último, ¿qué te parece esta capacidad que tiene la justicia mexicana de transformar a un villano en víctima? Y lo digo justamente por la maestra Elbester Gordillo, que antes de ser encarcelada pues era vista por todos los observadores de la educación en México como el principal obstáculo para que México pudiera avanzar en la calidad de la reforma de la educación. Y ahora es vista como una víctima. Así es, ¿no? Eso habla de esa doble moral, de esa doble conducta de quienes ante el poderoso, o sea, son, como decimos en Sonora, como el lomo de la liebre. La liebre es un animal que tiene una columna vertebral con una gran flexibilidad para hacer quiebres cuando la van persiguiendo. Entonces, por eso decimos, es que ese es como el lomo de la liebre, se hace para un lado y para otro. Así son estas personas. Creo yo, pues, que es lamentable que la maestra, que la impunidad, que la impunidad es the name of the game en este país, es el nombre del juego. Lo que pasa es que castigo esa aparente o abuso de impunidad cuando ya no me conviene, cuando ya se opone a mis designios, pero mientras siga siendo mi impune, eso yo lo protejo. Como decía Roosevelt, que así Somoza era un son of the beach. Así es, pero era el suyo. Nuestro son of the beach. Así es, como diciendo, puede hacer con su país lo que le dé su gana, sí, pero mientras defienda los intereses. Es lo mismo aquí. Mientras muestren servilismo y obsecuencia ante el poderoso, puede hacer y robar las cantidades que quiera. Eso es lo lamentable, que estas personas hoy que critican a la maestra no digan completa la historia. Y al revés, quienes hoy ven a la maestra como una víctima antes la veían como el demonio mismo. El demonio, ¿no? Así como la chupacabra. La doble vara en este país. Es lamentable, pues. Gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.